Están. Qué gusto saludarles a los que vayamos llegando, a los que vayan llegando aquí a la conexión. Como siempre, les pido, ¿qué tal? Lulu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a todos los que vayan llegando. Como todos, ¿verdad? Que yo siempre inicio con esto, que trata de mi vida en equilibrio. ¿Cómo mantengo yo mi vida en equilibrio? ¿Qué significa tener realmente una vida en equilibrio? Estamos viviendo una época difícil, complicada, podríamos verlo así, o más bien una época en la que tenemos mucho que hacer para realmente ser felices y tratar de sacarle el máximo provecho a las cosas. Yo siempre he dicho que las tragedias, el problema no es el problema, sino la manera y las decisiones que tomamos y la manera en que enfrentamos las situaciones que se nos presentan. Entonces, el equilibrio realmente lo que significa es que es un estado consciente, porque estamos conscientes que hay algo que no está bien. Es un estado, el equilibrio es un estado donde estoy yo consciente si algo lo tengo equilibrado o no. Es un estado moderado, tranquilo, sereno. Es un estado, diríamos, sensato. Eso es lo que podríamos decir equilibrio. Y realmente lo que significa es que son todas las fuerzas externas que tenemos de diferentes áreas de nuestras vidas, sea trabajo, familia. Entonces, logramos un equilibrio cuando todas estas fuerzas se contrarrestan. De una o de otra manera tenemos una estabilidad, una manera en la que logramos este balance. Lograr un balance no es sencillo. ¿Por qué? Porque realmente el equilibrio es dinámico, no es algo fijo, no es algo que yo pueda decir, ya llegué a mi equilibrio y estoy perfectamente. El equilibrio es algo dinámico, es algo que todo el tiempo tenemos que estar intentando lograr. Como digo, significa balance, armonía. Todo lo que pensamos, realmente todo aquello que pensamos, lo que hacemos, resuena en el mundo. Sabemos perfectamente que si en nuestras vidas hay un área, imaginen ustedes un área de su vida, imaginen que están perfectamente sanos, todo está en orden, tienen un muy buen trabajo, tienen unos hijos maravillosos, a tus papás, todo eso está bien, pero de pronto tienes un problema en tu pareja, con tu pareja, o tienes un problema con una amiga. Esto es algo que te puede sacar de balance a tal nivel que afecta todas las áreas de tu vida si no logramos mantener un balance, este equilibrio. Entonces realmente en la vida no hay cosas, las cosas no son negras ni son blancas. Hay una gama de grises enorme en medio que tenemos que aprender a identificar para darnos cuenta que las cosas no son totalmente negras, oscuras o negativas y tampoco son todo perfecto, completamente positivo. Sí podemos sacarle el mejor provecho a las cosas y que todas esas situaciones difíciles sean oportunidades, sí. Eso ya depende de nuestra capacidad de llegar a este equilibrio y a este balance. Cuando yo me dejo afectar, por ejemplo, quiero hablar básicamente de dos áreas. Una es la parte que todos tenemos que hacer, que muchas veces en el trabajo, en la casa, cosas que de alguna forma estamos comprometidos a hacer, porque es parte de nuestro diario vivir y tenemos que hacerlo para que nuestro día siga. Y otra parte es la parte emocional. Entonces, lograr un equilibrio en las partes de las actividades, vamos a platicar un poquito de eso, pero la parte donde más quiero entrar es en esta parte emocional. ¿Cómo logramos esto? Entonces, cuando yo me dejo elevar o me dejo afectar por cosas del pasado que no existe, o del futuro que tampoco existe, realmente logro que me afecte a tal grado que puedo desequilibrarme por completo. Entonces, en ese momento, si se fijan, ese del pasado no existe, el futuro no, pero lo traigo tanto a mi mente que en mi presente ese tiempo existe. Entonces estoy viviendo ese pasado, que finalmente el pasado es este exceso de pasado es una depresión, exceso de futuro es angustia y exceso de presente es estrés, lo que le llaman ahorita estrés. ¿Cómo logro ese equilibrio? Entonces cuando yo traigo mucho el pasado a mi vida, por ejemplo ahorita por situaciones que estamos viviendo, y no nada más de lo que estamos viviendo actualmente en el 2020, pero cosas pensamos es que cómo era mi vida antes, la añoro, me hubiera gustado, quisiera,
Estás totalmente deprimido por una cosa que no puedes controlar y que no existe ya. O cosas del futuro, ¿cómo va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a pasar? Entonces es tal la angustia de lo que ni siquiera ha ocurrido, que lo traemos a nuestro presente y es tal la fuerza que ocupa que para nosotros lo estamos viviendo. Entonces, cuando logramos realmente tener un equilibrio, una estabilidad en donde logro hacer eso a un lado, darle el peso que tiene y traerme lo importante del futuro al presente, logro realmente que eso no me controle. Ahorita creo que estamos viviendo una época donde sí estamos muy controlados por lo que era y por lo que debería ser o por lo que va a ser en un futuro. Y creo que necesitamos estar bien conscientes que las personas que logramos adaptarnos a las circunstancias distintas son aquellas que van a lograr este equilibrio del que vamos a hablar hoy. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, tenemos cosas que hacer en el trabajo, tenemos cosas que hacer en la casa. ¿Cómo logramos que esta situación, de alguna manera, les voy a dar unos tips muy rápidos y luego nos metemos a la parte importante que es la emocional? Cuando tenemos cosas que hacer del trabajo, tenemos cosas importantes que desarrollar en la casa, con nuestros hijos, con el banco, las cosas que tenemos que hacer. Primero que nada, ponte metas diarias. Una meta, o sea, el día siguiente voy a hacer esto. Cuando una persona tiene objetivos, y esto hablo también de nuestro plan de vida. O sea, ¿para qué me despierto todos los días? Ya lo hemos hablado. ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que darle de cenar a los niños? ¿Para qué tengo que ir al banco? ¿Para qué tengo que ir a trabajar? ¿Para qué tengo que? Pues no es que tengas que. Si lo quieres hacer, hace una diferencia. Pon prioridades. Hay cosas que de alguna manera al decir tengo que, pareciera una carga. Pero no, son cosas que hay que hacer, vamos a ponerlo así, porque de otra manera no subsistimos o no podemos seguir adelante. Pon prioridades. Establece primero que nada tus metas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Y luego, ¿saben qué? Es algo que nos pasa mucho en el trabajo y en la casa, que no aprendemos a delegar. Ese es otro punto bien importante para tratar de encontrar un equilibrio. Delega. No todo lo puedes hacer, ni todo lo debes hacer. Aprendamos a delegar en la casa, con los hijos. Muchas veces las mismas mamás cometemos este error de creer que si nosotros no lo hacemos no sale bien. Si pones a tu hijo a limpiar algo y lo hace medio mal, no importa, deja que lo haga. Vamos a tratar de tomar lo mejor de las actividades de la casa y no concentrarnos en lo negativo. Entonces, primero establece tus metas del día, establece tus metas del trabajo, de lo que sea. Delega y luego prioriza, pon prioridades. ¿Qué tan importante realmente es que esa situación tengas que hacerla en este momento? Porque saben que eso es agobio y es precisamente la angustia de que las cosas no salgan. Entonces vamos a priorizar, vamos a equilibrar. Como les digo, esto es todo nada más en las actividades, en las cosas que hay que hacer. Comunícate, ese es otro punto. ¿Qué tanto te comunicas de lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Se lo expresas a tu jefe, se lo expresas a tu esposo, a tu pareja, expresas a tus hijos lo que está pasando. Te necesitas hablar. A veces guardamos tanto las situaciones. Y sí es cierto, a veces son cosas del pasado o cosas del futuro. Háblalos, suéltalo y como decíamos hace algunas transmisiones, a lo mejor con una persona, con dos personas. Pero no divulgues todo aquello que te agobia, pero suéltalo. Sí necesitamos expresar. Busca apoyo familiar si es que es algo que te está en este momento preocupando mucho, no lo puedes terminar de asimilar o de lograr por limitantes, por lo que sea. Busca apoyo, atrévete, no tiene nada de malo decir, sabes que no puedo, pero necesito ayuda. Pide ayuda. Esa es una sabiduría, poder tener la humildad de reconocer, necesito ayuda, pero más pedirla. Eso es algo hermoso, poderte reconocer que necesitamos ayuda. Algo bien importante en tratar de equilibrarnos es que estarte seguro que vas a encontrarte con sorpresas inesperadas. Estate preparado para las sorpresas. Entre más preparado estés para sorpresas, más fácil vas a poder manejarlas. O sea, las cosas van a cambiar. La única constante que sí sabemos que existe es el cambio. El cambio va a ocurrir, es un hecho. Entonces, prepárate para estas sorpresas y si tienes una necesidad de hacer algo,
hay una palabra que es procrastinar, o sea, yo le digo posponitis. No pospongas lo que puedes hacer hoy. Si lo puedes hacer ya, hazlo de una vez. Este hábito que muchas veces tenemos, no, mañana lo hago, no, al rato lo hago. ¿Por qué mañana? Porque al rato es más. No sé si voy a tener mañana o al rato. Vamos a hacerlo hoy, si es algo que necesitas hacer. Insisto, para poder hacerlo, pues a lo mejor tenemos que regresarnos a los pasos anteriores, que es establecer metas, prioridades, delega, comunícate, asegúrate de hablar lo que te está sucediendo. Pero saben que nos hemos concentrado mucho, y aquí es donde voy a entrar en la parte interesante, en el hacer, y nos hemos olvidado mucho del ser. O sea, hacemos las cosas que tenemos que hacer, las cosas que requerimos hacer, pero nos olvidamos de ser, y cuando estamos haciendo el hacer todo lo que tenemos que hacer y olvidarnos de nosotros como seres humanos, esto trae mucho sufrimiento interno y externo. Díganme, ¿quiénes de ustedes no han estado pasando ahorita por situaciones en donde perdieron completamente el control? Ya no hay control de lo que era antes, de lo que va a ser. O sea, estamos en un momento de desequilibrio y necesitamos encontrar el balance. Necesitamos encontrar esto que nos equilibre, que nos llene, que nos ayude. Cuando, como decíamos, cuando hay desequilibrio en alguna área de tu vida, la que sea, vamos a poner ahorita, casi todos tenemos áreas muy similares de nuestra vida desequilibradas, que es el que nos digan, el que nos controlen, al menos en México, eso que ha pasado en Europa, ha pasado en todo el mundo, que te digan a qué horas puedes salir, a qué horas no puedes salir, qué es lo que debes hacer o qué es lo que no. Todo esto nos desequilibra, nos quita este balance. ¿Cómo logramos un equilibrio emocional? ¿Cómo logramos que todo aquello que tenemos que hacer, que hay que hacer todos los días, podemos poner nuestras prioridades, ser muy ordenados, muy organizados? Pero al final la parte emocional pega. ¿Cómo lo logramos? Fíjense, hay dos áreas importantes y yo quiero contarles esto a través de una experiencia personal. Pero primero lo que es tu cuerpo y tu mente. ¿Qué entra a tu cuerpo? ¿De qué te alimentas? ¿Te alimentas de comida sana? ¿Te alimentas de cosas que realmente te nutren? ¿Y qué entra a tu cabeza? Todo aquello que entra a tu cabeza, que entra a tu cuerpo y todo lo que sale también, que es a través de tus palabras, es determinante. Todo eso determina mucho tu mente en el estado en el que estés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que hablamos, sobre todo lo que escuchamos. Hoy en día hay mucha información, y no toda es cierta para empezar, y no toda es positiva, al contrario, hay información que es realmente, estamos hablando, como les digo, tanto de exceso de presente de lo que estamos viviendo, y eso es vivir en un estrés que a nadie nos hace bien, y nos desequilibra muchas otras parte de nuestra vida. Y por otro lado, cuando tenemos demasiada información de lo que nos decimos en nuestra mente, ¿qué te repites después de que viste todo esto? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué estás hablándote? ¿Qué te alimentas? Saben que a veces, es uno de los doctores hace poco lo comentó, nos hemos sentido algunos como que el comer es una manera de liberar a veces toda esta angustia y no necesariamente comemos sano. ¿Por qué es importante? Porque comer sano y lo que entra a tu mente y el hacer ejercicio mantiene a tu cuerpo en la capacidad de poder recuperarte de cualquier cosa que venga. Si tú estás con una situación física problemática y no estás cuidando estas áreas, tanto lo que entra a tu cuerpo como lo que entra a tu mente, como lo que tú mismo expresas, realmente vas a tener mucha más dificultad para equilibrarte. Y otro punto que es para mí probablemente uno de los más importantes, que ya se los comenté en la parte anterior de las actividades, es ponerte metas y objetivos, intenciones, para que ponernos la intención del día. Y eso se los quiero comentar hace muchos años. Yo tenía una bebé, tengo a una niña, pero en ese momento tenía una bebé de 9 meses. Y les quiero contar esto porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y la manera en la que muchas veces estas metas necesitamos, o estos objetivos, necesitamos replanteárnoslo.
como ahorita tenemos que replantearnos cosas. Yo tenía una bebé de 9 meses cuando me enteré que me tenían que operar de una cirugía de corazón abierto, era inminente porque mi vida corría peligro. Tenía una bebé a la que yo tuve que dejar y me tuve que ir porque en México, en mi país, no había una cirugía correctiva para mí, no había esperanza. Hicimos un esfuerzo por irnos a Houston y ahí es en donde me dieron una oportunidad de vida. Estamos hablando que tenía una bebé de 9 meses, yo iniciaba mi vida, realmente muy joven, tenía en este momento 24 años, y a la hora que empezamos a hacer todos estos planes, para dónde vamos, qué vamos a hacer, recuerdo perfecto que la doctora que nos recibió, que era la de servicio social, esto fue a principios de junio. Me dice, tú no te preocupes, que vamos a festejar juntas el 4 de julio. Vamos a estar ya aquí con una botella de vino, de champaña, festejando que estás muy bien, tu corazón ya está bien. ¿Por qué? Porque yo no tenía oxígeno, no podía oxigenar, tenía menos del 70% de oxigenación, estaba completamente morada, mis labios, prácticamente, como les digo, no podía cuidar a mi hija, era inminente. Pero el objetivo y el plan era llegar a un 4 de julio en aquella época, en la que yo obviamente iba a poder estar festejando. Pero antes de eso, yo tenía el objetivo de estar bien para seguir cuidando a mi hija. Entonces era bien importante tener una meta, un plan, un objetivo. Pero ¿qué creen que pasó? El 4 de julio yo estaba grave. Ese día precisamente me tuvieron que volver a operar por segunda ocasión porque estaba llena de estafilococo dorado, mis pulmones estaban llenos. Entonces, ese 4 de julio no había llegado como yo lo había planeado. Y recuerdo perfectamente, justo antes de entrar a la cirugía, que en ese momento rápidamente tuve que replantearme mis objetivos, mis metas, mis intenciones, el para qué hacer las cosas. Era necesario rápidamente cambiar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la dinámica de lo que yo pensé que iba a tener. Y si no lo hacía, era bien difícil sobrevivir. Yo necesitaba tener un para qué salir de ahí con vida. Y aquí estamos hablando de la vida, pero y esto necesitamos aplicarlo en todas las partes de hoy, de lo que vivimos. ¿Para qué lo haces? Yo iba a entrar a otra cirugía y una vez que entré, salí y dije, bueno, mi siguiente meta obviamente es volver a ver a mi hija. Voy a poder verla pronto. Entro otra vez a cuidados intensivos. La siguiente meta, el siguiente objetivo, el siguiente plan, y estaba muy grave en cuidados intensivos, era quiero estar bien para el cumpleaños de mi hija. El 19 de julio, ya mero. Voy a estar ya perfectamente bien, voy a poder verla, porque ese día va a cumplir un año. Y ese día yo quiero estar con ella. Entonces me vuelvo a replantear, pero me vuelvo a replantear con ganas, con deseos, con emoción. ¿Y qué hay en medio de esto? Cuidarme. Yo sabía que tenía que cuidar mi cuerpo, mi mente, y parte de lo que yo tenía que informarme constantemente era, Ana Cecilia, vas a estar bien. Me tenía que meter información a mi cerebro, tenía que meter información a mi cerebro positiva, porque toda la información alrededor era sumamente negativa. ¿No les suena esto familiar? Todo lo que alrededor era negativo. Si yo me iba a deprimirme con la vida que tenía antes, ¿por qué? Porque yo podía estar con mi hija, la podía abrazar, podía estar con mi familia, con mis papás, o si me iba al futuro pensando, es que yo no sé si algún día voy a poder. Entonces, todo eso te drena tanto que no te permite vivir hoy, con las herramientas que tienes hoy. Hoy yo lo que tenía estaba viva, totalmente entubada, muy grave, pero estaba viva. ¿Y qué más tenía? Tenía toda la convicción en mi mente de que iba a ver a mi hija el 19 de julio. Bueno, pues ¿qué quieren? El 19 de julio seguía en cuidados intensivos. Fueron prácticamente 2 meses en el hospital completos, un mes entero en cuidados intensivos. Llega el 19 de julio, y no estamos hablando de 1989, en donde no había esta maravilla de ahorita de poner por lo menos un video, de verla. Entonces me mandaron algunas fotos, hablaba por teléfono con la gente, la gente que iba a verme era la que me llevaba alguna fotografía. No había todo esto que hay ahora, que de verdad deberíamos agradecerlo y realmente valorarlo. Yo no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué creen que fue mi siguiente objetivo, mi siguiente meta? Voy a verla dar sus primeros pasos. Era lo único en lo que yo me concentraba. Yo sé que yo voy a verla y yo voy a verla caminar, voy a lograr eso. Y para eso, obviamente necesito cuidarme, necesito alimentarme.
Y una de las cosas que para mí era importante, que ese es otro de los puntos, es reflexionar, darte tiempo para ti. ¿Cuántas veces en medio de una situación tan complicada nosotros nos damos tiempo para nosotros mismos? Y yo les sugiero, porque yo lo hacía, porque no me quedaba de otra, estaba en el hospital, mínimo 20 minutos al día. El día tiene 1440 minutos, por lo menos dedícale 20 de ese día a reflexionar. Y en esto te digo, meditar a lo mejor elevar una oración, a lo mejor cada quien en la medida que guste, darte tiempo a cosas que te llenen el alma, cosas que te equilibren, cosas que realmente te hagan reflexionar sobre lo que tienes. Y muchas veces esto no lo hacemos porque estamos en el hacer constante y nos olvidamos del ser. El tiempo que te dediques a ti mismo para reflexionar, para analizar realmente qué es lo que está pasando ahora. Pues sí, la situación es complicada, lo digo como yo lo vivía, y si le suena familiar, estamos viviendo algo muy similar. La situación es complicada, las noticias son muy negativas, sumamente negativas. O sea, yo me acuerdo, creo que ya se los comenté en alguna ocasión, llegaban familiares a verme, llegaban mi esposo en esa época y los doctores lo querían sacar a mis familiares para hablar con ellos. Y yo les decía, por favor no salgas, por favor no vayas a escuchar todo lo que te van a decir, porque lo más probable es que te vayan a decir que estoy muy mal y que no voy a sobrevivir, porque se los dijeron muchas veces, no una. Entonces yo necesitaba que la gente que estuviera acompañándome estuviera tan optimista y tan positiva como yo, para que su cara no me revelara ese agobio y esa angustia. Entonces tenemos que realmente cuidar a quién vemos todos los días. ¿Vemos noticias alarmantes o vemos a alguna amiga? A tu mamá, llámale, saluda. Vamos a hablar de moda, de lo que sea distinto para mantenerte con vida hoy. Y les digo, entendamos la similitud que estoy haciendo. Mantenerte con vida es mantenerte con el ánimo de tener un para qué. Mi siguiente meta era llegar a caminar a mi hija. ¿Y qué creen? Sí lo logré. Salí unos probablemente 20 días después. Mi hija tendría, gracias a Dios, se esperó a caminar. Cuando yo pude regresar finalmente 2 meses después de que salí, casi 2 meses después de que salí, ella tenía alrededor de año y medio, gracias a Dios no fue inmediato que al año empezó a caminar y logré ver sus primeros pasos. Lo logré. Eso quiere decir que a veces y vaya que me llega esto, me tuve que replantear las metas y los objetivos muchas veces. ¿Valió la pena? Por supuesto que valió la pena. ¿Qué es otra cosa que a mí me ayudaba? Fíjate, y esto lo viví en cuidados intensivos. Y yo se los digo, vívanlo ahora. ¿Qué fue lo que a mí me ayudaba? No nada más era esos 20 minutos de estar hablando conmigo misma, de meditar, de poner un equilibrio en mi vida, de valorar lo que sí tenía. Era también abrir la ventana. Ahí en cuidados intensivos me lo hacían, gracias a Dios. Conecta con la naturaleza, no importa dónde estés ahorita. Sé que muchos de nosotros estamos a lo mejor confinados, como me tocó a mí estar en esa época en el hospital. Pero yo recuerdo que les pedía que abrieran las ventanas, si no era que estuviera luego. Veía yo los árboles, el bosque que había detrás, era un parque. Y conectarnos con la naturaleza es tan importante. Si tienes un jardín donde salir a caminar, salir a escuchar los pajaritos, salir a recibir aire fresco, aunque a veces esté muy caliente a mediodía, sale en la noche. Pero conectarte con la naturaleza, definitivamente que es energetizante, nos ayuda. Una de las cosas que yo te recomiendo que hagas, no necesariamente el conectar con la naturaleza, pero sí cuando tomes estos 20 minutos, yo lo hacía así, trata de hacerlo en las mañanas. Despiértate. Lo primero que hagas, como les digo, yo lo primero que hago es despertarme y dar gracias, pero lo primero que haces, despiértate, tómate esos 20 minutos. ¿Por qué? Porque está tu cuerpo, todo tu organismo está listo para empezar un nuevo día. Qué bueno que lo inicies revitalizado, con esta energía, con esta oración, con lo que tú decidas hacer, pero es un tiempo para ti. Y te lo digo en serio, lo primero que hagas no es prender el televisor, por favor. No es tomar tu teléfono y ver qué noticias hay. Inténtalo. Te lo puedo asegurar que tu día será diferente.
Necesitamos aprender a hacer. Digo, finalmente estamos hablando de cosas que nos ayudan a mantener un equilibrio. Entonces, el siguiente es conecta con la naturaleza. Y obviamente en esto también está ahí respirar. Esta parte de respirar yo no la conocía tanto como hasta hace algunos años. Yo lo practicaba desde muy pequeña, sin saber que yo lo hacía. La meditación, la respiración. Porque lo que hace la respiración es reconectarte. Definitivamente que te autorregula y tranquiliza todo tu sistema nervioso. Por eso se acuerdan anuncios que decían antes, respira y cuenta hasta 10 antes de contestar. Bueno, es cierto. Aprendamos a respirar, hay ejercicios de respiración y busquen, hay lugares en donde podemos encontrar esta valiosa herramienta de aprender a respirar, a tomar tiempo para pensar durante la respiración, antes de iniciar el día, antes de contestar, cuando estemos bajo circunstancias de mucha presión. Inclusive cuando hemos llegado al momento en el que tenemos tanto pasado y tanto presente junto, y tanto futuro junto, y el presente es tan difícil, es cuando más necesitamos respirar y tranquilizarnos. Respira profundo, varias veces al día, inclusive ahorita hay en relojes que te dicen 1 minuto, te toca respirar y te dan 1 minuto para ponerte a respirar. Bueno, esta herramienta es sumamente valiosa. Otra, como ya lo habíamos comentado, expresarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con todo esto que está ahora? Pero saben, esto de expresarlo. Si es algo muy positivo, grítalo a los 4 vientos. Hace poco he estado todavía con un curso de facilitadores. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es que a cada cosa negativa que tú vayas a hablar con alguien, de ti misma, que haya 5 positivas. No tienen idea lo que a mí me funcionó esta herramienta. Por cada cosa negativa que tú vayas a decirle a tu hijo, encuentra 5 cosas positivas para reforzar, porque si no saben qué va a pasar, eso negativo o esa situación que no es tanto que sea negativa, sino es algo que tú quieres corregir, no se va a quedar adentro. ¿Por qué? Porque es lo único que le dijiste que él hacía. Lo único que vamos a lograr es que hay un fracaso, que hay algo, y eso finalmente es opcional. Entonces, expresa lo que sientes, háblalo, pero asegúrate de que si vas a decir algo negativo, algo que te angustie, también encuentra 5 cosas que sí están funcionando ahora. Y yo les invito a que realmente nos pongamos a valorar lo que tenemos, lo que estamos viviendo, lo que nos hemos reencontrado con nosotros mismos. Esto para mí es una batalla que hay que ganar, no es opcional. Yo lo veo, como les decía, cuando estaba en cuidados intensivos. Para mí, en mi mente, no había opción. Yo necesitaba salir de ahí porque quería ver a mi hija, porque quería salir allá afuera. Y ahorita estamos en una situación parecida. Las cosas para muchos no son sencillas ahora, yo lo sé. Para muchos no son fáciles. Sin embargo, tampoco son imposibles. Expresémonos. Y otra de las cosas que ya un poco lo mencionamos es identifica y conserva las relaciones sanas. En este momento es bien importante, inclusive con relaciones sanas, me refiero inclusive a cursos, me refiero a programas de televisión, a películas, a cosas que aporten a tu vida. Todo esto, ¿qué es lo que estamos logrando con todos estos principios que hemos estado mencionando? Lograr un equilibrio en medio del caos que puedas estar viviendo. Todo esto que les comento, tú imagínatelo en medio de una situación de gravedad, de cuidados intensivos, de enfermedad, de estar al punto, al borde de perder la vida. De hecho, tuve eventos en donde simple y sencillamente no contaban conmigo. En medio de eso, necesitas estas herramientas para lograr un equilibrio. Entonces, necesitamos relaciones sanas. Por eso cuando mis familiares estaban conmigo, yo les decía, no salgas, no escuches, no quiero ver en tu rostro esta expresión negativa que realmente me va a tumbar. A veces, cuando estamos pasando por situaciones de desequilibrio, necesitas encontrar a alguien que te aporte y que te ayude. Curiosamente, a veces, no sé por qué razón, nos gusta encontrar eco en lo negativo. Y si nosotros estamos preocupados, estamos buscando a ver quién más está preocupado y nos quedamos con eso. Eso no te ayuda a equilibrarte.
Para estar centrado, como lo decíamos al principio, para estar mesurado, moderado, sereno, necesitas encontrar a gente que esté aportándote, que esté más o menos en este mismo sentir. Sí, sí necesitamos ser un poco egoístas en ese sentido, que no es egoísmo, es simplemente buscar por nuestro equilibrio. Entonces, identifica y conserva a las personas sanas. Y un punto bien importante, ya después de que vimos todo esto, yo lo hacía ahí en cuidados intensivos, es observa lo que hablas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te dice, sea positivo o negativo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es realmente lo que te dice? ¿Sabes qué? Disfruta, ríete, goza de la vida, de todo aquello que sí se pueda disfrutar. Yo me acuerdo que yo hacía bromas en cuidados intensivos ahí en la cama, les decía a las doctoras, bromeaba con ellas y les decía, ya me van a traer a la persona del salón de belleza porque ya necesito un corte. Y les decía que qué horas llegaba mi manicure, y finalmente me llevaron a alguien que me cortara el cabello, que me levantara el ánimo. Necesitamos encontrar esas cosas. Ríete, sonríe, disfruta. Venimos a ser felices a esta vida, a pesar de las difíciles circunstancias que puedas vivir. Sí se puede. Tienes que encontrar los recursos, la manera. Y el último punto que yo tengo aquí es el de agradecer. Agradece. Ya lo habíamos mencionado, no quiero ser repetitiva, pero sí necesitamos agradecer por el solo hecho de estar vivos, el solo hecho de tener la oportunidad de quejarnos, es ya un privilegio. Es un privilegio tener alimento, tener forma de estar viendo este video. Si lo estás viendo de veras, yo te lo agradezco y te pido que seas agradecido por el solo hecho de tener este privilegio de estar viendo, porque podríamos no verlo, podríamos no tener ni siquiera el recurso, la opción de tener manera. Conéctate con lo esencial en tu vida y en tu ser. Hay cosas que son esenciales, hay cosas que no. ¿Y saben qué pasa? Que realmente hay gran poder en el agradecimiento. Hay gran poder en la gratitud. Es increíble lo que logramos a través de la gratitud. Vamos a tener que buscar nuevas rutas para encontrar el balance. Si las rutas que teníamos anteriormente no eran las adecuadas o no nos funcionan ahora, encuentra nuevas, búscala, ponte creativo. Y yo no quiero ponerme a dar ejemplos, pero me encantaría que ustedes lo hicieran, que se pusieran creativos y me comentaran. Pero si necesitamos encontrar nuevas rutas, nuevas formas para encontrar otra vez este equilibrio, busquémoslas. Como les digo, y déjenme repasar esto rápidamente. Cuídate, cuida tu cuerpo, tu mente. Reflexiona, date tiempo para ti, 20 minutos. Vamos a conectarnos con la naturaleza. Un momento hazlo. Y de preferencia, si lo puedes hacer en las mañanas, mejor. Tanto reflexionar como conectarte. Respira. Cuantas veces sea necesario, autorregula tu sistema nervioso. Expresa, di lo que sientes, sácalo, no lo guardes, porque cuando sale luego sale más feo. Entonces vamos a tratar de sacarlo en el momento. Observa lo que hablas, observa lo que dices. El que observa lo que hablas, disfruta y ríete. Acuérdate que gestiona todo aquello que estás pensando y diciendo. Y esto no me conviene y quítalo. Ya lo habíamos platicado en sesiones anteriores. ¿Qué te dices? Gestiónalo. Tú tienes la capacidad de decir, este pensamiento no me sirve y hazlo a un lado. El que se adapta a su concepto de balance cada día es el que logra el equilibrio. Esa es la realidad. Entonces, pon intenciones, pon objetivos. Y por último, agradece. No termines de agradecer. Y antes de terminar, quisiera leer algunos de sus comentarios. Comenta aquí Mar, el tener un equilibrio consigo mismo y con el exterior es muy importante. Así es. Gracias a todos los que están aquí. Fer comenta, Yolanda Gómez, gracias. Dice Ana Paula, excelentes herramientas. Dice Yolanda Gómez, gracias por ser una de esas personas, un regalo escucharte. Gracias a ustedes. Realmente yo comparto mucho de esto, no porque sea lo más importante, sino porque no hay como a través de tus propias experiencias que puedes realmente encontrarle valor a tu vida. Y estoy segura que cada uno de ustedes que están aquí, tienen su propia historia, tienen cosas que contar. Gracias, Lupita, por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Noemí, Ana Paula.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia, por Mo Swampers, sos genial, me encantaste, Giselle, muchísimas gracias. Yo creo que todos aquí somos geniales. Yo les pediría de ver así, si esto les ha funcionado o les ha servido a alguno de ustedes, me encantaría recibir sus comentarios, si no está en este momento, más adelante, porque todo esto a mí me motiva a seguir haciéndolo con mucho gusto, pero a seguir aportando algo. Si en algo pude aportar a sus vidas, les agradezco, me lo hagan saber. Dice aquí, ¿cómo trabajar en pensamiento positivo cuando lo que has vivido ha sido tan difícil? Gracias, Sandra. Patricia, mamá, muchas gracias. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo trabajar el pensamiento positivo? Una de las herramientas más importantes es darnos cuenta, primero que nada, que no estamos solos. No estamos solos. Todos estamos pasando por esto, pero, ¿sabes? Trata primero que nada de encontrar el para qué quieres tener esta situación positiva. ¿Por qué quieres un cambio? Cuando tenemos los objetivos, los planes, los cambios, la razón por hacer un cambio, créanme que es mucho más sencillo. Una de las formas, regresándome, ¿cuál es una de las maneras? Acércate a gente positiva, escucha cosas positivas, ponte objetivos positivos. No es sencillo, como les digo, el equilibrio no es estático, es totalmente dinámico. No hay nadie que sea completamente positivo, ni nadie que esté completamente equilibrado todo el tiempo, pero sí puedes todo el tiempo estar en el intento. Y yo sé que tenemos muchos comentarios, no quisiera irme sin por lo menos saludarlos a todos. Y yo les quiero dejar este último pensamiento. La vida es como un malabarista que tiene varias pelotas en el aire, imagínenselo. Esta es la vida. La vida son muchas pelotas en el aire. Estamos hechos de muchas cosas. Se van a caer algunas, porque sí, a todos se nos van a caer, en algún momento algunas. Eso, ¿saben qué? Es normal. Las pelotas se nos van a caer. El detalle es tener la actitud para levantarlas y seguir jugando este juego de la vida. Y es un juego maravilloso. El solo hecho de estar vivo es maravilloso. Entonces, levanta tus pelotas, no tengas miedo. Es un malabarista, eres una malabarista, eres un malabarista. Y se te van a caer algunas, sí, pero ¿sabes qué? Vamos a tratar de encontrar la actitud para levantarlas y seguir jugando este juego. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, insisto, pude ver caminar a mi hija, pude verla, la he podido disfrutar. Ya ahorita pues tiene más de 30 años. Ha sido una bendición y todo fue porque en el momento más crítico no perdí ese sueño, ese objetivo y esa confianza. Pues Dios les bendiga de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguirme y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.